Al principio ser mamá fue súper difícil para mí. ¿Qué hago acá con esto que llegó a mi vida? Y es un ser humano que necesita de mí. Los niños y las niñas nacen en un mundo de sonidos antes que de palabras. Les hablamos con una melodía particular de la voz. A los bebés no les hablamos igual que a los niños ni que después a los adultos, ¿no? Para mí la crianza no es una receta A, B y C, sino que uno va ensayando hasta que algo de todo eso funciona. Como de las cosas que más me molesta es que me ignore, que mi hija me ignore. Para papás o mamás que sientan que han fallado, es lo más normal en nuestra vida. Todos nos vamos a equivocar, como ya dijimos. El sol se dejó crecer los bigotes. El sol se dejó crecer los bigotes. La luna cuando lo vio le dijo que bigototes. La luna cuando lo vio le dijo que bigototes. El sol quiso ir a pasear con la luna. El sol quiso ir a pasear con la luna. La luna dijo que sí y el sol se puso feliz. La luna dijo que sí y el sol se puso feliz. Hola, soy Cami Gaviria, bienvenidos a este nuevo episodio de La Voz de la Niñez. Hoy vamos a estar hablando sobre vínculos y la importancia de fortalecer este tejido y estos lazos que se crean con nuestros hijos e hijas, sobre todo en esos primeros años de vida. Hoy tenemos una invitada maravillosa, auténtica, ella es musicoterapeuta, además también es mamá y esposa, y por eso vamos a estar escuchando pues todas estas herramientas tan válidas que tenemos hoy desde esta estrategia para fortalecer esos vínculos y relaciones con nuestros hijos. Ella es Cata, qué rico que estás aquí con nosotros, bienvenida. Y bueno, cuéntanos qué es ser musicoterapeuta. Muchas gracias, Cami, por la invitación. Primero, es un honor para mí estar aquí conversando contigo. Me encanta el trabajo que haces como concejala, también como directora de Raíces. Mi hija viene a este lugar y para mí es un espacio mágico donde acompañan a los niños y las niñas de una forma maravillosa. Bueno, la musicoterapia, yo siempre he querido usar la música en mi vida, es algo que siempre ha estado presente, pero también tenía como una vocación de servir a los demás, como de acompañar procesos. Sobre todo siento que en la infancia se conecta muchísimo con la música y en la musicoterapia encontré una profesión que se unían como mis dos vocaciones, donde yo podía usar la música como una herramienta terapéutica para acompañar procesos, en especial en la infancia. Yo me formé en Argentina, en Buenos Aires, y trabajé muchos años con niños y niñas con dificultades en el desarrollo, sobre todo en el campo del autismo, en centros donde había grupos de niños y niñas y donde implementábamos muchos recursos, no solo la música, sino el juego y bueno, los diferentes lenguajes también que hay en la infancia para conectar. Y a mí me parece que lo principal en la infancia siempre va a ser la conexión. Por eso me parece súper importante hablar de estos temas y de poder estar acá hablando con vos. Cata, ¿cómo es un pensum de una musicoterapeuta? ¿Qué es ser musicoterapeuta y cómo eso se traduce? Como esto, digamos, es una formación que hiciste en el exterior, esto cómo se traduce en Colombia y cómo las familias entienden ese proceso de acompañamiento terapéutico que uno quisiera o necesitara tener. Bueno, la musicoterapia es una disciplina de la salud. Allá en Argentina tiene su ley de ejercicio profesional, tiene un recorrido de más de 60 años y se implementan diferentes poblaciones. En este caso, pues a mí me interesa muchísimo la primera infancia, pero tenemos formación en psicología general evolutiva, tenemos formación también incluso en neurodesarrollo, en diferentes procesos de conocer clínicamente también cómo se forma, digamos, un ser humano desde sus diferentes etapas y las dificultades que pueden aparecer, pues, como también en este recorrido y en este caminar. Sobre todo, yo me enfoco mucho en la parte más psicodinámica, pues más relacionada por ahí con la psicología. Lo que tiene la musicoterapia es que nos da elementos más allá de la palabra para conectar y para atravesar procesos, ¿no? La música como un material simbólico diferente a la palabra, cuando a veces la palabra puede ser un bloqueo o, en caso de los niños y las niñas, la verdad que es que su comunicación pasa mucho por otros aspectos, por el movimiento,
por el juego, por la música, por las dinámicas diferentes que a veces no es lo mismo un proceso, obviamente, con un adulto o un adolescente que con un niño pequeño. Y más allá, cuando hay alguna dificultad, como por ejemplo una dificultad en el habla, en el desarrollo de la comunicación o del vínculo con los demás o con el mundo, en especial en el campo del autismo, pero también en cualquier otra dificultad que pueda darse en el proceso, digamos, de desarrollo psicoemocional y también pues psicomotriz y evolutivo de los niños y las niñas. Creo que nos queda más claro un poquito como ese perfil Cata, y yo siento que también desde la experiencia de ser mamá y de pues tener un recorrido profesional casi ya de 20 años acompañando niños y familias, cuando esa experiencia de ser mamá se sale de la teoría, de esa, digamos, información que tenemos sobre los vínculos, sobre cómo fortalecer la relación con los niños, que es difícil, digamos que en casa, y validamos también esas conversaciones que tenemos con otras mamás de la maternidad y la paternidad, que a veces el reto es enorme en la casa. Sin embargo, el vínculo es el hilito que va acompañando todo el proceso. Hay un libro muy bonito que se llama El hilo invisible, que cuenta también esa historia de cómo estamos conectados de manera invisible, pero que siempre estamos ahí. Y nada más esta semanita me pasó, mi hijo mayor me despertó a medianoche, a mí me cuesta mucho volverme a dormir, y él sabe que la despertada me da muy duro. Era, mami, tengo una pesadilla, te necesito, mami, te necesito, y como que inmediatamente me desperté, no sé cuánto tiempo me demoré en llegar al cuarto, pero ya se había vuelto a acostar. Y me decía, no me empezó a contar lo que había pasado, sino que me decía, mami, gracias, gracias, gracias por venir. Y me abrazaba y me decía, gracias por venir. Y yo dijo, es que yo voy a estar siempre que tú me necesites. Así tú sepas que a mí me cuesta venir y estar contigo porque me da duro no dormir, porque hay que madrugar al otro día. Pero quiero que tú sepas que yo estoy ahí hasta en los momentos que parecieran ser difíciles, que ha sido mucho esa conversación que se ha tenido también, y es que yo quiero que mis hijos, cuando les pase algo, piensen en quiero llamar a mi mamá y no mi mamá me va a matar. Total. Cómo el vínculo, Cata, desde tu experiencia y esas anécdotas también como mamá, el vínculo ha permitido que esos momentos difíciles y esas situaciones que a veces uno quisiera que no sucedieran, se ha manifestado en tu familia para que se fortalezca y se dé cuenta uno de que ese vínculo hace parte del proceso. Sí, yo creo que eso es lo más importante de todo. Y ser mamá también a uno bueno, a mí en mi caso también, yo creo que para todas es una transformación muy, muy potente y muy poderosa, porque claro, una cosa es la teoría, ¿no? Uno ya por ahí escuchar, saber, pero luego cuando uno ya está enfrentado a esas situaciones, a mí me pasó, por ejemplo, que al principio ser mamá fue súper difícil. Para mí fue una construcción, y yo creo que todos los vínculos son una construcción, justamente. Y no solo el vínculo con nuestros hijos, sino con nosotras mismas o nosotros mismos como en un nuevo rol diferente. Esa transformación de pasar a ser papá o mamá y poder armar un vínculo con nuestros hijos, más allá de las dificultades, porque al principio también es, bueno, ¿qué hago acá con esto que llegó a mi vida y es un ser humano que necesita de mí? Y esto se atraviesa también como muchos mandatos culturales o familiares o cosas que pueden generar mucha ansiedad. En mi caso, a mí al principio me abrumó la ansiedad y las ganas de controlar todo, y esta idea del futuro de, ay, ¿qué voy a hacer cuando mi hija, como más allá, como sin disfrutar tanto del presente, que es algo en donde pude buscar un acompañamiento terapéutico también, y en lo cual hemos formado con mi hija un vínculo muy lindo, con todos sus desafíos, y más cuando empiezan a crecer y vienen con sus berrinches y digamos desbordes emocionales que uno mismo no sabe ni cómo regularse a uno, cómo yo ayudo a esta pequeñita persona que se está formando a regularse también. Mi hija tiene 3 años, que también a veces dicen los terribles 2, yo creo que los 3 son un poquito más complicados porque además mi hija negocia muchísimo, se justifica mucho, Claro, y ha sido un cuestiona. desafío también como decir, está bien, yo estoy siempre acá para vos, también tengo que ser como marcarte como los límites necesarios para que también a futuro pues puedas seguir como mejorando en este camino. Y esto igual se hace también desde el mismo proceso personal de uno mismo ir aprendiendo
a conocerse, a ver yo cómo soy con estas situaciones, cuáles son los desafíos más grandes en mi propia maternidad, con mi vínculo con mi hija y poder también relacionarse, no solo tampoco desde este lugar duro de adultos, como la seriedad y todo, sino poder entrar en esa relación con ellos desde el juego, desde la dinámica como de más lúdica, y ese es un desafío para mí, pero ya cuando hay un momento súper difícil, es como necesito desarmar esto con algo que traiga alguna sonrisa, alguna risa, porque es que si no, vamos a terminar todo súper mal. Entonces Y es es el súper vínculo desafiante. también lo que lo vuelve a unir a uno, ¿cierto? En Sí. esos momentos difíciles, el vínculo es como ese salvavidas Mm. que ellos saben que uno está ahí, uno sabe que ellos están ahí y que juntos pueden como salir adelante. Porque es importante, Cata, desde esos primeros años de vida que las familias comiencen a construir esos Ujú. vínculos, ¿cierto? Con tanta información, con, digamos, tantos procesos de pronto de investigaciones o de redes sociales que uno puede encontrar mucho contenido sobre cómo criar y acompañar a sus hijos, cómo retomar el vínculo y esa esencia y lo que nosotros siempre como que hemos hablado desde estos escenarios es cómo devolverle a la familia esa posibilidad de conectarse Mm. primero con su intuición Mm. a tener que conectar con tanta información Sí. adicional que hay, porque el vínculo es fundamental. Yo creo que la base de todo justamente está en esos primeros años. Incluso el vínculo puede empezar de hecho empieza antes de que ya llegue el niño a la familia, porque estamos atravesados por un montón de situaciones, historias y relaciones familiares que nos determinan mucho también cómo nos vamos a relacionar con nuestros hijos y nuestras hijas, porque además llegan en un momento particular de nuestras vidas, por ahí los buscamos mucho tiempo, por ahí llegaron de sorpresa, por ahí se va construyendo como este deseo también de tener un hijo o una hija. Y esa es la base de todo, realmente incluso el vincularse también desde la honestidad y desde la autenticidad también de cómo somos, porque yo creo que esta cuestión de la sobreinformación, las redes sociales, que está buenísimo, a mí me encanta que día a día se siga avanzando sobre cómo funciona el cerebro de los niños, cómo es su desarrollo psicoemocional, como me fascina porque además lo estudio y lo he estudiado y me he formado en eso, pero a la vez después hay muchas familias que están como en un punto de bloqueo y de comparación con lo que es el ideal, los mandatos y estas cuestiones del tip para cuando tiene un desborde emocional, y uno se ve en la situación y uno no es la persona del video, el hijo de uno no es el Ujú. niño hipotético que se presenta, y uno reacciona también desde lo más interno, o Ujú. sea, es muy difícil en una situación emocional reaccionar desde esto que sé, tengo que hacer el paso 1, el paso 2 y el paso Ujú. 3. Es valiosa la información y me parece muy importante que exista porque lo que más rescato es también esta posición de respetar a los niños y a las niñas como personas con derechos que necesitan ser escuchados, pero a la vez la vida real, desde las partes más como prácticas es diferente a lo que Ujú. nosotros podemos ver, escuchar y conocer. Entonces, yo creo que por un lado es importante ser muy honestos con nosotros mismos y hacer ese trabajo de reflexión. Yo creo que somos una generación que está trabajando mucho en eso y me parece súper bueno de reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos y cómo eso nos puede ayudar a vincularnos con esta nueva persona que está en nuestra casa, que se entretejen las historias con nuestra propia historia que ya está viniendo, Ujú. cómo podemos como entrar en una especie de entonación, hablando de música, cómo, cómo nos armonizamos y cómo esto muchas veces va a tener desafíos, uy, se fue, Ujú. cómo esto va a tener muchas veces desafíos, pero que podemos llegar a encontrar una forma auténtica y personal de relacionarnos con nuestros hijos. Incluso es diferente un primer hijo que un segundo hijo. Ujú. Son familias diferentes y momentos diferentes de vida, son personas y temperamentos y personalidades diferentes. Entonces, yo creo que es muy bueno informarnos, está bien, eso es algo muy valioso, pero a la vez creo que es importante cuestionarlo, preguntarse, decir, ¿cómo puedo yo realmente aplicar esto? Y más Ujú. allá que el conocimiento, por ahí traer un poco esta palabra que es sabiduría, que es como poder
aplicar, la sabiduría tiene más con el conocimiento en práctica, ¿no? Como aplicar estas cosas a esta situación en particular desde mi honestidad y autenticidad y no desde lo que otra persona dice que tengo que ser. No solo en redes, sino también uno mismo. Tiene sus propias ideas de cómo es ser una buena mamá o cómo es ser un buen papá, y aparece la culpa, y aparece la preocupación, traumaticé a mi hijo para siempre. Y no, o sea, los errores son naturales y son inevitables, y lo más importante es poder reconocerlos y decir, y traerlos también como a la luz y decir, discúlpame, o sea, no debía haber reaccionado así, me cuesta mucho esto y estoy trabajando para mejorarlo, porque también nuestros hijos, que van a ver como mamás o papás robots que nunca se equivocan, puede ser mucho más Sí, perjudicial que no es para la ellos. realidad, No, pues. porque ellos van a encontrarse con sus propios errores, y qué Claro. hacen ellos con eso entonces. Entonces es muy importante, como yo creo, eso, como la autenticidad y la humanidad en medio de la crianza, saber que nos vamos a equivocar y que es normal y podemos repararlo también, no es el fin de todo. Cata, cuando hablamos de tejer esos vínculos, digamos, como de esa construcción de tener herramientas o algunos tips o algunas claves de cómo se teje un vínculo, Mm, ¿cierto? Porque digamos que hablar de vínculo es como efímero, como construya un vínculo, pero ¿qué cosas hacen que los vínculos se ujú, construyan? Digamos que desde el recorrido pues que yo he tenido en todo este aprendizaje, sobre todo muy enfocada en el neurodesarrollo, ujú, yo he aplicado siempre como unas claves muy bonitas que quisiera compartir hoy, que nos pudiéramos llevar también como familias y que tú nos puedas compartir, y es cómo generar unos códigos familiares. Yo los llamé en su momento cuando construimos uno de los cursos de formación de neurocrianza, y es crear los códigos familiares y es generar entre la familia cosas que solo pasan en la familia. ujú, Y nosotros tenemos algunos importantes, digamos que son como esos rituales o esos ujú, momentos de celebración donde es el cumpleaños de alguno de nosotros, y justo en pandemia, buscando qué poner a hacer a los niños, una vez los puse con una carrera de observaciones, pues como de obstáculos, todavía no sabían leer, entonces hacía dibujitos. mm, Entonces hacía, no sé, el árbol de limones y ponía ahí una tarjetica. ujú, Entonces tenían que ir al árbol de limón y después ir debajo del carro, y después de la llanta tenían que ir a la puerta de la casa y ujú, después debajo de la almohada, y se convirtió en una tradición familiar donde todos los cumpleaños, ellos ya antes de que llegue la fecha son, mami, tenemos que hacer las tarjeticas. Entonces ellos han venido como construyendo también y se convirtió en ese código familiar de ujú, celebración que permite fortalecer mucho ese vínculo. O por ejemplo el abrazo de familia, que también nosotros comenzamos a construir como un espacio a veces donde uno está enojado, donde otro no quieren compartir con un juguete, o uno como adulto está molesto por alguna situación, entonces somos todos abrazo de familia y nos vamos encima del otro como para liberar esas mm, tensiones que tú decías ahorita, que también es importante la risa, mm, salirse de la convencionalidad. ¿Qué otras herramientas como que podamos aplicar para fortalecer el vínculo nos podrías recomendar? ujú. Yo creo que lo más importante aquí es justamente buscar esa particularidad de cada familia, como tú dices, y, y pensar en nuestros propios gustos o nuestras propias cosas que disfrutamos, y que lo podamos compartir con nuestros hijos y hijas, como hacerlos parte de esta cuestión que nosotros disfrutamos, que ellos puedan sentirse parte de la familia justamente. Yo creo que todos tenemos tradiciones familiares que recordamos con cariño, y, por ejemplo, no sé, cocinar juntos algo. Yo sé que cocinar con los niños es súper maluco. Pero también Hay que puede ser encontrar divertido, sí, sí, momentos, sí, pues, o sí, sea, obviamente no sí. cuando uno está afán, no, porque si no va a terminar peleando. Encontrar momentos específicos donde uno diga, tengo este tiempo, no tiene que ser 2 horas, 1 hora ni siquiera, o sea, 30 minutos, 20 minutos, que yo diga, este espaciecito lo voy a separar para estar con ellos y para dejar a un lado el celular y para dejar a un lado todas mis preocupaciones, porque, o sea, a uno todo el tiempo le pasa que uno está, ay, tengo que hacer esto y esto, y entonces uno está con ellos, pero no está con ellos, ¿cierto? Y ellos lo notan y lo reclaman con sus conductas muchas veces, y uno lo sabe que están llamando la atención, y no es por manipuladores, sino simplemente porque ellos son personas que Necesitan. necesitan el vínculo. Y es que eso, esta relación, vínculo, no, tiene que ver con esta relación, que ellos se sienten amados, que ellos se sienten seguros, que se sienten validados, y eso es como espacios corticos que podamos aplicar con presencia plena, de compartir con ellos,
no desde darles instrucciones, si me entiendes, como que a veces uno se pone mucho en esto, tienes que vestirte, o sea, esos momentos son momentos específicos, pero encontrar otros momentos donde pueda ser algo más libre, más de compartir, de que ellos puedan traer sus ideas también y de armar esas, por ahí esas tradiciones o incluso chistes internos que uno empieza a tener con ellos. A mi hija le encanta que, por ejemplo, que el papá la abrace y la estalle. Entonces ella se estalla y la vuelve a inflar. Y dice, hola mamá, porque volvió. Claro. No sé, como cositas así pequeñas también. Cuando nosotros nos abrazamos, mi esposo y yo, ella dice, ay, falto yo. Y entonces viene ella, Claro. ¿no? Es como, pero esto va a ser, depende mucho de cada familia y de cada cosa. Por ejemplo, a nosotros nos encanta la música también. Entonces, por ahí un fin de semana ponemos música, no solo la infantil, que hay una música infantil igual maravillosa, pero también traemos de lo que nos gusta a nosotros para compartirlo con ella. Claro, ¿No? claro. Y estas son cosas que se quedan en la memoria emocional y que se quedan y que luego cuando ella esté grande va a escuchar esa música y se va a acordar de nosotros, ¿cierto? Es como que estas cositas que son muy particulares de cada familia y que van a tener un peso muy grande a futuro para ellos saber que fueron amados y Sí. que después van a poder amar a otras Y personas también, escuchados, ¿cierto? escuchados y Porque eso también, valorados. digamos que el vínculo les permite a ellos sentirse parte de, Ujú, que ese llamar la atención es porque quiero estar contigo, porque exacto. necesito de ti, porque tú me escuchas, porque tú me entiendes, porque tú me quieres, porque tú me acompañas Ujú. en ese equilibrio. Y estas herramientas más que para compararnos o para contarnos entre nosotros el ejercicio, es también para dar una visión de que cada familia puede crear sus propios vínculos y sus propios espacios de tradiciones, de códigos Ujú. familiares, de escenarios que permitan fortalecer ese acompañamiento. Y a veces caemos las mamás y los papás, pero yo creo que más las mujeres, en el espacio de la comparación, Mm. ¿cierto? Cuando tenemos tanta información, cuando vemos tanto contenido, cuando compartimos con familias que son especiales, que para nosotros son un referente, a veces caemos en esa comparación, pero porque Ujú. mi hijo se comporta de una manera distinta, pero porque esta familia tiene esto, digamos, o estas reacciones o Mm. estas dinámicas, ¿por qué ese compararnos nos aleja tanto de ese vínculo real que deberíamos construir en familia? Porque justamente compararse lleva a la falta de autenticidad, ¿no? Como, porque la comparación trae esto como de, bueno, no, yo quisiera eso, y a veces lo hacemos muy desde el automático de decir, si ellos hacen eso, entonces yo voy a hacer exactamente lo mismo, o me voy a comportar exactamente de la misma manera. Y perdemos de vista quiénes somos nosotros y quiénes son nuestros hijos en la vida real, ¿no? Ujú, Como trabajamos a veces con estos ideales o estas imágenes que además no es porque uno sea falso en su forma de hablar con otras ujú. personas, de compartir momentos, sino que todos nos gusta compartir las partes más lindas de nuestras vidas. O sea, más allá de que igual también está bueno que hay más espacios para hablar de los desafíos, de que uno se junta y dice, ay, no, no se durmió, o le grité o tal cosa, también a veces con esas partes como que uno lo mira con estas ganas de tener algo, como que siempre lo del otro es mejor, Ujú. porque uno se conoce a uno mismo en lo más íntimo. Entonces, yo creo que la comparación sí nos hace mucho daño. Yo también creo que las mamás a veces entramos mucho más en ese juego, lamentablemente, y nos aleja de esa autenticidad de poder compartir desde lo real, ¿no? Como desde... Ujú, Y, y eso termina saliendo por algún lado. ujú. Eso termina Sí, sí. rompiéndose por algún lado, porque cuando no somos, cuando tratamos de imitar o de hacerlo como de afuera hacia adentro, en algún momento la realidad también sale. Ujú, Entonces, más bien por ahí el trabajo es ver, poder, pues porque uno tampoco es que puede dejar ujú, de compararse. Yo creo que es muy difícil y no creo que sea posible, sino que estas poder trabajar esas comparaciones y decir esto porque me interesa tanto, porque ujú. me está haciendo sentir así, qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que Que me está quiero, movilizando, qué es ajá. lo que yo quiero lograr y cómo podría lograrlo a mi manera, ¿no? Cómo lo puedo realmente bajar a la realidad de cómo soy yo y a veces, no, pero yo no necesito eso. Ujú, O sea, podría ser, no, está bien para ellos, pero yo no quiero hacer eso o quisiera hacer otra cosa. Entonces, ujú. yo creo que es un poco eso, como pasar más a esa realidad de quiénes somos nosotros. Y ahí en ese, digamos como en ese escenario de esa comparación que a veces que
digamos, las personas que tenemos o las familias que tenemos más de un hijo, Mm. a veces también Mm. entramos en por qué no camina todavía si el otro caminó a tal edad, por qué no ha dejado el pañal, porque todavía se está amamantando o ciertos hitos del desarrollo se empiezan a comparar. Y yo creo que también ahí es lo que tú mencionabas ahorita, cómo construir ese estilo de crianza desde mis realidades y mis Ujú. dinámicas de crianza y tomar decisiones muy Ujú. consensuadas, que a veces también ese es un ejercicio complejo de en pareja, los que criamos en Ujú. pareja, llegar a establecer unos límites muy claros donde compartamos también esos procesos y ese acompañamiento. Y hay tres herramientas o digamos como tres líneas que yo siento que, por ejemplo, en mi hogar y en las familias que hemos acompañado durante estos tiempos, han sido indispensables, que son el juego, la música y el humor. ¿Cómo, Cata, desde tu profesión y tu experiencia, estas tres herramientas, estos tres recursos son válidos para acompañar y fortalecer ese vínculo en el hogar? Sí, eso es como de lo más importante porque realmente uno nota cómo mueven estos serían como unos lenguajes de la infancia, ¿no? Que habíamos mencionado antes. Em, Realmente los niños y las niñas nacen en un mundo de sonidos antes que de palabras Ujú. y de movimiento y de juego. ¿Cómo nos relacionamos con los bebés, por ejemplo? Cuando le vamos a cambiar el pañal, jugamos con los piecitos o les hablamos con una melodía particular de la voz. A Diferente, los bebés claro. no les hablamos igual que a los niños ni que después a los adultos, ¿no? Incluso hay profesionales, pues hay autores que lo llaman maternés. Es como este idioma o Wow, no este lo había tono, escuchado sí, nunca, como maternés. una forma muy particular que le hablamos a los bebés, sobre todo en los primeros tiempos, Ujú, como que cargamos con emoción la voz y todo lo decimos de esa forma, sea ujú, lo que sea, no importa el contenido, lo que a ellos les importa mucho es como la ujú, melodía de la voz. ujú. Qué lindo eso. Em, y los bañamos en sonido y cuando estamos durmiendo casi siempre les cantamos algo, así no sepamos cantar bien o lo que Ujú, sea, o entonar lo que sea, siempre está presente esta dimensión musical, incluso cuando no sea musical per se, de ritmos, de rutinas, de contacto, el tono, cómo los sostenemos, cómo los cuidamos, y esto empieza a cargar también a los niños y a las niñas, a los bebés como de afecto y marquitas en su cuerpo y en su mente o en su emocionalidad que empiezan a cargarlos a ellos de soy valioso, soy importante, como este ser cuidado, ser sostenido es súper importante. Y esto se traduce luego cuando son más grandecitos en unos juegos por ahí más estructurados, ujú. ¿no? Empezamos a hacer dónde está, acá está, empezamos a jugar por ahí, sí, eso, a escondernos y aparecer, eh, o cuando ya incluso tienen más vocabulario, o los Ujú, niños incluso antes de hablar empiezan a jugar a roles, o ujú, si tienen un muñequito le empiezan a dar comida, o empiezan a jugar con otros objetos, lo que ujú. juegan con Sí, ellos ese de juego cierta forma, simbólico, pues, que claro. es llevarlo y trasladarlo Y a es la una forma de interacción. que ellos empiezan a entender el mundo también, Ujú, porque se empiezan a entender a ellos y al mundo a través de lo que nosotros les transmitimos. Y uno no le enseña a un niño a jugar, uno no ujú. le enseña a un niño tampoco ni siquiera a caminar o a No gatear o lo que hablar. sea. Ujú, Estas cosas son transmitidas en medio del afecto, del vínculo, dentro de este jugar, de este cantar, entre comillas, incluso a veces literalmente eh, moverse, bailar. Los niños y las niñas buscan ese movimiento, buscan ese contacto y les da las bases para luego, cuando reciben todas estas marquitas y estas huellas, hacer su ujú, propio camino y van despegándose con todo esto que les hemos dado, siempre y cuando también nosotros lo ujú. soltemos, porque Claro. muchas veces, a veces el miedo es no soltar, ellos van a poder con estos bloquecitos armar su propia idea, su propio castillito de bloques, Ujú, eh, pero es vital poder transmitírselos, ¿no? Y a veces sí sucede que por situaciones particulares, incluso de salud mental, atravesar un duelo, alguna situación familiar en particular, incluso un diagnóstico adverso, ya sea a los papás o al niño, lo que sea, ujú, puede bloquearse este vínculo y puede bloquearse esa transmisión ujú. y ahí es súper importante
buscar ayuda, pedir ayuda para decir, estoy encontrando un obstáculo en vincularme con mi hijo, con mi hija, por algún diagnóstico por ahí que incluso puede suceder en el embarazo, por cuando llegan a nuestra casa y por ahí uno empieza a ver que no está siendo todo como uno siente que debería ser. Y muchas veces que necesitamos justamente un acompañamiento para revincularnos con nuestros hijos reales y no con los que nos imaginamos. Claro. Y la música y el juego y el movimiento y el humor, como habíamos dicho antes, son vitales para todo esto. Ahí yo creo que es muy importante también hablar de la música, no solamente es la música que conocemos de los artistas o de Canto Alegre o Tulbi o herramientas, digamos, construidas desde los instrumentos y el cantar, sino que también trae lo que tú decías ahorita, esa tonalidad, esa melodía, ese ritmo, esos tiempos, esa manera en la que las mamás y los papás empezamos a entonar para comunicarnos con ellos, y cada etapa va trayendo una entonación distinta, como también cuando hay que poner un límite, entonces también ponemos un tono distinto dentro del ejercicio. Creo que ahí también es muy valioso como mencionar el equilibrio entre la musicoterapia, no solamente es venga pongámosle música para hacer una terapia, sino que se entra también ya en unos escenarios, digamos, más profundos de los ritmos y los tiempos del ejercicio. Y yo quisiera como hacer énfasis en el humor, porque siento, Cata, como para que vamos entrando en el tema de los desafíos que trae esa maternidad y esa paternidad en términos de una pataleta, de un berrinche y un desborde emocional, cómo el humor es esa herramienta que nos salva también y que nos ayuda en ocasiones, porque no siempre funciona. Ustedes saben que para mí la crianza no es una receta A, B y C, sino que uno va ensayando hasta que algo de todo eso funciona, pero tener muchas herramientas también le ayuda a uno en el ejercicio de ir validando el escenario de esa construcción colectiva. El humor es una herramienta que muy bien utilizada ayuda mucho a salir de esos momentos que son difíciles. Y a veces uno como papá le cuesta encontrar la forma de llevar el humor o generar ese ejercicio dentro del proceso. ¿Cómo en las terapias o en el ejercicio que tú haces se puede también traer el humor como para ser parte del ejercicio? Sí, yo creo que ahí siempre uno tendría que evaluar cuáles son los momentos específicos que más nos cuesta traer el humor. No sé, hay cosas, yo creo que cada mamá o papá sabe qué es lo que le desata el enojo inmediato. No, a mí a veces me molesta muchísimo y yo creo que es como de las cosas que más me molesta es que me ignore, que mi hija me ignore. Cuando me ignore yo veo además que lo hace como sabiendo porque empieza a mirar para otro lado y eso, pero me enoja un montón y yo a veces como que digo, bueno, ¿qué hago acá? Entonces le he tirado el chiste ahí, entonces hay que revisar esos oídos o lo que sea porque no estás escuchando, ¿cierto? Y ahí se voltea. A veces no me sale, a veces me sale el ya, vení para acá o lo que sea. Pero también en esos momentos es también reconocerlo y decir, necesito tratar de encontrar otra herramienta diferente que no me lleve a estos lugares. Y por lo menos en los procesos terapéuticos se pueden llegar a encontrar justamente estas herramientas desde quiénes somos nosotros para ver, o simplemente, ¿sabes qué? Necesito un relevo. Por ejemplo, a mí me pasa, a mi esposo le sale mucho más fácil el humor que a mí. Y a veces yo digo, no, necesito un rescate acá porque de verdad, a veces no tenemos los recursos, ni es el momento, ni nada. A veces es mejor simplemente hacerse un lado y respirar. Pero bueno, esas situaciones van a suceder, saber que tampoco es el fin del mundo y si realmente es algo que nos está costando mucho, podemos buscar una orientación justamente para ver cuáles son los momentos que más nos cuestan y decir como, bueno, que de pronto acá qué puedo hacer o justamente revisar por qué me molesta tanto esto, cómo puedo desarmarlo, cómo puedo trabajar en esto y llevar como a la relación a un punto más sano, en el sentido que yo siento y me pasa con mi hija que a veces cuando yo estoy más mal es cuando más mal se porta ella, ¿no? O sea, este termostato que son los niños de nosotros que sienten la tensión inmediatamente y saben cuando uno está de mal humor y ellos también se ponen de mal humor. Entonces estas son las situaciones donde más
tenemos que tratar de trabajar en decir, bajemos un cambio y vamos a cambiar el tono de la voz, por ejemplo, para decir una instrucción. A veces no más cambiar el tono también ya ayuda. O susurrar. O ¿cierto? susurrar, sí, tratar de sorprenderlos de alguna forma. Ujú. El asombro en los niños es súper bueno, ellos les encanta y se ríen. Hacer cosas por ahí que ellos no esperan que uno haga, o a veces hasta absurdas, o ir a hacerles cosquillas, o convertirse en un monstruo Ujú. que lo va a agarrar porque vamos a llegar tarde, o algo así. Es como cada uno va encontrando su forma. En ese ejercicio, digamos, en los momentos difíciles, cómo también aplicar unas herramientas que nos permita seguir fortaleciendo el vínculo, ¿cierto? Porque en ocasiones escucha uno como, no, en este momento estoy muy enojada, no quiero que me abraces, no te quiero dar un abrazo. O castigamos con el afecto, Mm. ¿cierto? Y hay muchos autores que han mostrado y han demostrado que el afecto no debería ser o no se debería predisponer frente a situaciones. Obviamente hay momentos donde uno está enojado y en este momento quiero estar solo, Ujú. pero no utilizarlo como una herramienta de castigo Mm. o como una vía de salida, de escape frente a las conductas o comportamientos que a veces son inesperadas, que a veces hay comportamientos inapropiados. Cómo redirigir para que ese vínculo se siga fortaleciendo y no encaminar o de pronto caer Ujú. en ese error o en esa posibilidad de estar condicionando el afecto con el comportamiento. Sí, yo creo que esa es una de las cosas que más afectan a las personas. Incluso siento que eso era muy común antes. Ujú, Y justamente uno ve muchas personas hoy en día y uno mismo por ahí em, luchando con si me equivoco, no me aman. ujú, ¿Cierto? Como que estas cosas que pasan en la infancia, pues obviamente a uno le dan patrones de vinculación con otras personas que después a futuro pues van surgiendo. A ver, esto no es algo que uno hace una vez y los traumatiza para siempre, ujú. no, por eso es importante esta cuestión de reflexionar y decir, uy, siento que esto me está pasando muy frecuentemente. ¿Cómo puedo yo cambiar esto por ahí? Saber que no, de pronto tengo que encontrar más bien otras consecuencias diferentes que sean como relacionadas a su comportamiento específico, em, que no tenga nada que ver con que si ella se siente amado o O no, ¿no? no. Porque Ujú, claramente eso empieza a marcar un patrón que no es positivo para los niños y las ujú. niñas. Y cómo también ir desmitificando el castigo, ¿cierto? Claro. Que culturalmente hemos sido o digamos que hemos estado muy arraigados al castigo y esto es lo que más aleja el vínculo de esa relación. Yo recuerdo, no sé, hace algunos años, 2 o 3 años, que estaba con mi hijo mayor en el colegio, no sé por qué estaba en una reunión y era la hora de almuerzo y les dije, me voy a sentar a almorzar con ustedes, con él y sus amigos. Y uno de sus amigos me dice, ¿es verdad que ustedes nunca regañan a Gael, que nunca lo han castigado? Y yo sonreí y yo esperaba que mi hijo diera la respuesta, entonces yo lo miré, yo le dije, ¿tú qué piensas? Y me dijo, sí, no, a mí nunca me han castigado. Y en el fondo yo decía, bueno, ¿qué es castigar? Mm. ¿Cierto? ¿Qué es regañar? Obviamente se le llama la atención, hay límites, hay consecuencias frente a una situación cuando se sobrepasan los Ujú. límites, pero como desde el ejercicio del hogar también se convierte en ese regaño o digamos como en ese castigo donde hay un ejercicio ya punitivo del proceso. Claro, es que yo creo que el castigo apunta a hacer daño, en un Ujú. sentido, no necesariamente, ya sabemos que pues Físico, obviamente el sí. castigo físico eh, lo tenemos como más consciente de que Ujú, no es algo bueno para los niños y las niñas, pero la palabra castigo implica que la otra persona le duela ujú, algo, cierto, como que esta necesidad como de a mí no me gusta lo que me están ujú, haciendo o cómo me estoy sintiendo, ujú, entonces yo necesito que la otra persona sufra de cierta forma. ujú. Y esto con los niños y las niñas a veces es más fácil que con otras personas, o en el sentido de pensar que pues obviamente son nuestros hijos y nos pertenecen y nosotros hacemos lo que queramos con ellos. No, como está esta idea. Pero sabemos, como decías, desde lo que se ha pues como desarrollado últimamente y pensado con respecto a la crianza y a la crianza consciente y traigo mucho también estas ideas de Carlos González, em,
de que el castigo no lleva a nada bueno. Finalmente los niños y las niñas terminan obedeciendo por miedo y Por no temor, por claro. amor o por, como que hay razón en lo que mis papás me dicen, no, mis papás me quieren cuidar, esta conducta que yo estoy teniendo no es buena. Obviamente los niños no Sí, razonan así claro, desde claro. chiquitos, digo. Pero hay que irlos Pero si moldeando. uno razona así, si uno dice, yo te amo, esto que haces no te va a hacer bien en tu vida, en tus vínculos, en tus cosas, o es peligroso para ti, o o es algo pues como con respecto a la higiene, o pues como cosas muy específicas que creo que alguna vez lo habían mencionado. Yo te amo y por eso también vamos a decir, esto hay que hacerlo y yo te acompaño a hacerlo, ¿no? Porque también hay una psicóloga argentina que habla que los límites tampoco se ponen desde el sofá. Claro, hay que Haga estar eso, Ajá, haga eso. Y uno lo dice 5, 6, 7, 8 veces hasta, ya, te dije que claro. lo hicieras. Son niños que están Hay que aprendiendo. conectar, o sea, hay que generar Exacto. el vínculo, hay que Y ven, tocar, si hay que quieres mirar te a los acompaño, ojos. vamos, Eso. vamos juntos, yo te ayudo. Ujú, ¿Qué necesitas para poder hacerlo? No, es como, no te estás poniendo los zapatos, ven, yo te ayudo a ujú. ponértelos. A veces va a ser Y difícil. ahí yo creo, Cata, que es un ejercicio importante que te interrumpa Ujú, ahí en términos de cómo hacerlo en casa, porque ese contacto físico del que hemos venido hablando también tiene un rol fundamental en esa primera infancia. mm, Entonces, claro, hacerlo desde el sofá, sencillísimo, haga, traiga, lleve y coja, pero cuando yo de verdad moldeo el comportamiento, cuando yo de verdad expongo lo que tiene que hacer y apoyo. Entonces, bueno, no soy capaz de ponerme los zapatos. Ay, es que tú no puedes, es que nunca. No, ven, vamos a hacer un ejercicio, inténtalo. Yo hago el ejercicio y me gusta mucho poner como un ejemplo y es, depende de la edad, dele los intentos. Si tiene 2 años, dígale que intente 2 veces. Si tiene 3, que intente 3 veces. Como irlo midiendo en, si no soy capaz de hacer algo, ven, intentémoslo juntos. Si tú ujú, no eres capaz, yo te ayudo, pero inténtalo por lo menos ujú. y generando ese contacto físico y visual. Ese contacto visual es fundamental para el fortalecimiento del vínculo porque saben que uno está ahí y a veces los niños, y lo vemos en el contexto de que es muy rebelde, de que me está retando, no me mira, sabe que le estoy llamando la atención y baja la mirada. Ese es un lenguaje también de Ujú. expresión, entonces hay que buscar un momento donde ese vínculo entre los dos se pueda fortalecer a través de la mirada y creo que ahí el contacto, como tú lo mencionas, es muy importante y es muy determinante porque es que ellos vienen de estar acunados, abrazados, contenidos todo el tiempo, a querer brincar y Ujú, saltar, pero ellos también siguen necesitando ese contacto físico que a veces perdemos y que en la adolescencia sí que se necesita más, pero es cuando más nos rechazan. mm. Que ese yo creo que tiene que ser otro episodio de esa adolescencia, cómo ir acompañando ese proceso. Yo creo, Cata, que aquí hay herramientas muy válidas y es cómo ese vínculo real, ese vínculo imperfecto en Mm, términos del relacionamiento de la maternidad y la crianza. No todo tiene que ser perfecto para que el vínculo se ujú, cree. Es decir, la realidad del vínculo también tiene errores, ujú, también tiene equivocaciones. Esa realidad del vínculo también, digamos, que expresa de alguna manera esa imperfección, pero el amor siempre termina siendo la ujú. respuesta a todo. Ese abracito, esa mirada, esas cosquillas, ese humor, ese ven, vamos a bailar, cómo realmente ese vínculo imperfecto Ujú. termina siendo lo que nos crea como familia. Sí, Cami, yo creo que lo más importante en todo eso es que ese vínculo inicial es lo que marca pues también como las posibilidades a futuro de seguir vinculándose, ¿no? Porque muchas veces pues nuestros hijos y nuestras hijas van a pasar por momentos diferentes y justo en la adolescencia pues muchas veces si uno dice no, no van a querer estar con uno, claramente no, lo necesitan porque necesitan separarse de nosotros, pero que ellos sepan que uno siempre puede ser la base segura. Esto que tú habías dicho de que yo quiero que ellos, si tienen un problema, puedan decírmelo y no tengan miedo del castigo, por ejemplo, que si ellos saben que quebraron un vaso, puedan ir a decírmelo porque yo puedo reaccionar desde un lugar diferente a por ahí como reaccionaban antes o reaccionaron nuestros papás con nosotros cuando así cometíamos un error. Eh, pero eso es un trabajo que se hace en el día a día, que muchas veces por ahí vamos a necesitar ayuda porque hay cosas que están muy interiorizadas que uno, aunque quiera hacerlas, no termina haciéndolas, porque nuestros niños y nuestras niñas no son robots y reaccionan
de diferentes formas, aunque yo modele, aunque yo acompañe, aunque como que hay que saber que esto no es algo que es inmediato y que si yo hago esto y mi hijo no reaccionó así, entonces yo soy mala mamá y él es mal hijo. No sé, como que quitarle un poco el peso a los eventos particulares y pensar un poco más en el proceso. Y yo creo que el tema, bueno, hay también un concepto que trae Winnicott, que es de esta madre suficientemente buena o familia suficientemente buena, podríamos decir, que no es algo que es de una cosa y ya, es de una construcción en el tiempo que se hace con responder a las necesidades de nuestros hijos de una manera adecuada y con sus necesidades reales, marcar también que no todo es una necesidad, de que no todo tiene que ser para allá, como que es un proceso y es una cosa que ellos van construyendo. Y yo creo que hay algo que por ahí uno a veces, o por lo menos a mí me pasa con mi hija, que es recordar que es una niña chiquita, que está aprendiendo, que está caminando, que apenas, que incluso su cerebro todavía no puede hacer muchas cosas de las que yo le pido hacer. Por más de que por ahí mi hija habla muchísimo, entonces es como que yo, a veces uno se relaciona con ella como que fuera más grande, pero es una niña chiquita, ¿no? Como recordar un poco esta realidad y ser empáticos, ponerse en sus zapatos y decir, está aprendiendo. Por ahí a uno no lo acompañaron de esa forma y es difícil acompañar cuando uno no fue acompañado, pero entonces es como, bueno, por ahí sí necesito apoyo para esto Y bajar las y expectativas, bajar las ¿cierto? Porque uno se expectativas. imagina una realidad que no es la que uno tiene en la casa. Total. Cata, para cerrar, dos preguntas importantes. Uno, ¿qué le recomendarías a esas familias que han sentido que han fallado, Ujú. que se sienten que en algunas ocasiones no han reaccionado como deberían? Y dos, obvio no nos podemos ir sin un repertorio de música, de un acompañamiento, que sé que tienes unas recomendaciones muy chéveres Ujú, para que salgamos también de la rutina con la misma ujú, música y traer a los niños otras herramientas a través del ritmo, de la ujú, melodía, que fortalezcan ese acompañamiento en casa. ujú. Bueno, primero que todo, para papás o mamás que sientan que han fallado, es lo más normal en nuestra vida. Todos nos vamos a equivocar, como ya dijimos. Y yo creo que es eh, trabajar en quitarle un poco el peso a la palabra error, ¿no? Como va a estar presente, es inevitable y entonces más bien qué hacemos con ese error es lo que va a determinar cómo podemos aún seguir teniendo un vínculo con nuestros hijos cuando sentimos que ya fallamos, ¿no? Y esto, como decía, no es algo de una vez y otra vez y es una cosa inmediata que ya rompe todo el vínculo, no. El vínculo se define en la constancia en el tiempo y en saber que ese error va a estar, pero podemos repararlo, podemos ser conscientes de ello y también mencionárselos a ellos y decir, eh, igual te amo, o sea, me equivoqué, quiero hacerlo mejor, siempre te voy a amar igual. O sea, aunque estemos enojados, aunque estemos muchas cosas, nunca vas a dejar de ser mi hijo, mi hija, nunca te voy a dejar de amar. Y esto en acciones, ¿no? Como también eso, no el rechazo del afecto por una cuestión por ahí que han hecho. Entonces yo creo que es eso. Em, un papá y una mamá que sean buenos nunca van a preguntarse si soy buen papá o buen mamá. Como hay una cuestión de la reflexión, de darse cuenta de que, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? Quiere decir que tenés ganas de hacerlo bien, ¿cierto? Es como que también valorar y no solo ver lo malo, sino ver todo lo mucho más bueno, seguramente todo lo bueno que sí hay. Como cambiar un poco la perspectiva. Y con respecto a propuestas musicales, yo creo que hay cosas maravillosas que se están desarrollando, se vienen desarrollando hace mucho tiempo, pero que también hay cosas muy nuevas. Bueno, yo me formé en Argentina, entonces no puedo dejar de mencionar que además allá la trayectoria de grupos musicales es inmensa. Hace poco estuvimos justo en un concierto de Pimpau. Dúo Karma es un grupo cubano que vive en Argentina maravilloso de música que además no es la típica música infantil también que uno se cansa de escuchar. Entonces, que son cosas muy divertidas que vienen y que invitan a mover el cuerpo, a bailar juntos, como juegos de palabras, em, Pequeño Pez, Magdalena Fleitas.
Acá en Colombia hay cosas también súper buenas que se están haciendo. Bueno, Canto Alegre es una de las que más pues conocidas son, pero hace poco conocí Colectivo Animal, que es un grupo Ah, bogotano súper espectacular. bueno, es excelente, me encanta, trae música colombiana además a Ujú. muchas dinámicas con animales, a mi hija le encanta, y hay una artista y que me encanta y que es amiga acá de la casa, Valentina Molina, que Ujú, es Volar para Contar en Instagram. Ya tiene un montón de recursos que son excelentes ujú, para conectar con los niños también desde el juego, uno no tiene que saber cantar para hacer estas ujú. cosas, son juegos de movimiento y muchos recursos como lúdicos también para conectar con Ujú. las infancias. Maravilloso, maravilloso, Cata, qué rico haber compartido con ustedes hoy este espacio, con Cata, todo ese conocimiento, poderlo compartir con nuestras familias. Cata ahorita pues tiene abierta también su consulta, su terapia, que se sale un poquito de la Ujú. convencionalidad, que también trae una propuesta diferente. Cata, ¿cómo te podemos encontrar para estas familias que no solamente tengan una situación, digamos, con un Ujú. diagnóstico puntual, sino que también quieran fortalecer un poco más esos Mm. vínculos, esas dinámicas familiares, esos comportamientos que a veces son complejos de gestionar? ¿Cómo te encontramos? Bueno, estoy en Instagram como polifonías.mt de Ujú, musicoterapia. Y sí, estoy trayendo como mi práctica acá a Colombia, pues porque yo realmente toda mi experiencia sobre todo la tengo en Argentina. em, pero con estas ganas de acompañar a las familias, ¿no? Y acompañar a las familias en esos procesos a veces difíciles, a veces de preocupaciones y preguntas, donde podamos construir algo desde la autenticidad de cada familia y sus ujú, particularidades de cada niño o niña, mm. que también no todos son iguales para nada, todos son diferentes. Entonces eso es lo que más quiero hacer ahora. Qué maravilla, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y recordar que ese vínculo amoroso se puede fortalecer siempre que pongamos el amor de primero, siempre que tengamos esa posibilidad y las ganas de construir con nuestros hijos y escucharlos y sobre todo darles una voz protagónica en nuestro hogar y tenerlos en cuenta en todas esas posibles decisiones que tengamos que tomar donde ellos también pueden alzar su voz. Así que muchas gracias por acompañarnos.